suprema potestad. De su divino amor la ley postrados acepta. De su divino amor la ley postrados acepta. Vosotros, hijos de Israel, residuos de la grey, gloriestad a Emmanuel y proclamadle Rey. Gloriestad a Emmanuel y proclamadle Rey. Gentiles que por gracia de gozáis de libertad, al que de vuestro ajenjo y él os libre, al que de vuestro ajenjo y él os libre, hoy lo ha. Dios quiera que con los que están del trono en derredor cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Muy buenas tardes, hermanos, amigos. Dios les bendiga en este jueves, son las 6 de la tarde. Cada jueves, hermanos, bueno, nos estamos reuniendo a través de este canal, del canal personal, José García Peralta, y también estamos transmitiendo para Radio 87.9 FM en la ciudad de San Fernando, Tamaulipas. También se transmite este programa. Y también, bueno, distribuyen a través de las redes sociales y páginas de mensaje de amor para salvación. Hermanos, Dios les bendiga, buenas tardes a todos. Les saluda a su hermano y amigo José García Peralta desde Tampico, Tamaulipas, México. Ahora ya con calor, ya no hace tanto frío, que estábamos con mucho frío, ya estamos más agradable. De hecho, ya hasta tengo ventilador porque hace calorcito aquí. Tampico, hermanos, es una ciudad calurosa y en extremo, y húmedo, exageradamente húmeda. Así que, mis hermanos, bueno, pues gracias por acompañarnos en esta tarde, gracias por compartir este video. Usted puede poner también compartir, y sobre todo, bueno, que más personas puedan también acompañarnos en el estudio de la palabra de Dios en este jueves. La pregunta de esta tarde, hermanos, para estudiar es: ¿dónde están los muertos? Una pregunta que obviamente a muchas personas tiene interés particular. Muchas gentes, ¿dónde están los muertos? Y obviamente nos gustaría saber muchas cosas que tenemos como preguntas. Por ejemplo, ¿a dónde iremos inmediatamente después de nuestra muerte? ¿A dónde iremos? ¿Qué pasará con nuestro, bueno, sabemos que nuestro cuerpo va a la tierra, pero ¿qué sucede? ¿En dónde voy a estar? ¿Cómo voy a estar? ¿Con quién voy a estar? ¿En qué condiciones voy a estar? ¿O puedo olvidarme prácticamente de cualquier situación y entonces esperar únicamente a morir y esfumarme, como algunos dicen? Bueno, ¿sabe usted que la Biblia tiene todas las respuestas? Desde, hermanos, desde tiempos antiguos la palabra de Dios nos habla mucho. Por ejemplo, vamos a leer varios textos. Quiero que abra conmigo, por ejemplo, Mateo 17.1. En el libro Evangelio según Mateo 17.1, dice la palabra de Dios hablando de la transfiguración de Jesús. Mateo capítulo 17, versículo 1, pero primero, por favor, le pido que me acompañe a hacer una oración. Vamos a orar. Le damos gracias, nuestro Dios y Padre Celestial, porque nos da la oportunidad de tener estas inquietudes
pero sobre todo no quedarnos con ellas. Queremos aprender, queremos estar seguros, queremos sobre todo confirmar nuestra situación una vez que dejemos este mundo, y sobre todo pues si hay algo de lo cual podemos beneficiarnos, pues queremos tenerlo mejor. La Biblia nos habla únicamente de dos lugares que la gente conoce aún sin abrir la Biblia, y sabe que hay un lugar que se llama cielo y hay un lugar que se llama infierno. La gente, bueno, conoce que estos dos lugares es lo que nos espera el día de hoy. Y probablemente todos quisiéramos, o la gran mayoría quisiéramos ir al cielo. La pregunta es, ¿por qué se nos va a permitir la entrada al cielo? ¿O por qué condiciones el día de mañana estaremos en el infierno? Déjenos, Padre, pedimos de su bendición, que abra nuestro entendimiento, nuestro, sobre todo, interés para poder abrir su palabra y permitir que este libro sagrado, que tiene todas las respuestas, nos ayude en esta tarde. Bendiga a su iglesia, Dios, que está con el propósito aquí en la tierra de seguir viviendo nuestra vida espiritual, claro, desarrollando actividades materiales, pero esperando también la vida eterna. Gracias porque sabemos que en Jesucristo nuestro Señor, la fe que tenemos a través de la bendita palabra, algún día nos llevará al cielo. Bendiga a Dios a todos para que seamos honestos y permitamos que su palabra nos indique a dónde están los muertos. Se lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, Mateo 17.1 le comentaba, allá en el Evangelio de Mateo, según Mateo 17.1, dice la palabra de Dios que 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. La palabra transfigurar, hermanos, quiere decir que cambió su apariencia, totalmente resplandeciente. Dice el texto, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron, fíjese bien, le aparecieron Moisés y Elías. Dos personas aparecieron hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Se le aparecieron dos personajes que habían vivido muchos años atrás, Moisés y Elías. Estamos hablando, hermanos, que fueron varios años de que obviamente Moisés está todavía, bueno, más atrás, después está Elías. Y la Biblia nos habla, hermanos, que ellos murieron. Bueno, propiamente Moisés murió, mas no tenemos registro de la sepultura de Moisés. No hay. Elías tampoco tenemos. ¿Por qué? Porque Elías, dice la palabra de Dios, que fue llevado al cielo por un torbellino. A Moisés, bueno, murió y Dios, hermanos, usted sabe, se llevó incluso su cuerpo. Estos dos personajes, hermanos, se le presentaron a Jesús para darle ánimo, para estar con él, hablando con él. Dice, se le aparecía Moisés y Elías hablando con él. ¿No estaban muertos? ¿No habían muerto mucho tiempo atrás? La pregunta, hermanos, era entonces, ¿dónde estaban? Cuando ellos murieron, entonces, ¿a dónde fueron? Que muchos años después regresan otra vez a la tierra, no en forma material propiamente, pero en una forma visible, cuando Jesús, Pedro y los hermanos lo vieron. Hermanos, la pregunta era, ¿dónde estaban? ¿Dónde estuvo Moisés y Elías en ese lapso propiamente de su muerte y ascensión directamente hasta la presentación del Señor Jesucristo? ¿Dónde estaban? Eso quiere decir, hermanos, que Elías y Moisés no están muertos. Es decir, bueno, déjenme ir desarrollando este tema. Es decir, estaban vivos, los vieron vivos. Ahora, Mateo 22, versículo 25, Mateo 22, versículo 25, dice la palabra de Dios que hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió,
y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. La pregunta aquí es, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Ya que los 7 la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras. Se equivocan cuando leen las escrituras y cuando ven el poder de Dios. Versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles en el cielo, los ángeles de Dios. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os dijo, lo que fue dicho por Dios, cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué, hermanos, Mateo 22, 25, bueno, particularmente el versículo 32, nos dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? Entonces, hermanos, dice que oyendo esto la gente se admiraba de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero quiero que note la expresión, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. El problema lo tenemos radicalmente cuando no entendemos la palabra muerte. Porque la Biblia dice, hermanos, que Abraham, Isaac, Jacob están vivos. Aunque propiamente su cuerpo, hermanos, en este mundo fue depositado a la tumba, todavía ellos siguen vivos. Y por lo tanto, hermanos, ¿dónde estuvo entonces? Le puedo preguntar. Incluso el Señor Jesucristo, cuando murió, dice la palabra de Dios que el viernes por la tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde, el Señor expiró y murió. Su cuerpo murió. Pero Cristo no estaba muerto. Cuando usted lee, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 27, en Hechos 2, 27, la palabra de Dios, hermano, nos dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿En dónde estaba Jesús? O hablando propiamente el alma de Jesús, estaba en el Hades. Ahora, el versículo 31, Hechos 2, 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Por lo tanto, hermanos, entonces, Cristo cuando murió, hablando su cuerpo físicamente, su alma continuaba todavía viva, al igual que la de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Elías. Hermanos, el propósito de que entendamos a través de esta clase, que es cierto, nuestro cuerpo va a morir, pero propiamente nuestra alma no muere. Es decir, una vez que nosotros fuimos creados de parte de Dios en este mundo, nuestro cuerpo es finito, pero nuestra alma es infinita. Nuestra alma, hermanos, entonces, nuestra alma no muere. Alguien me dijo una vez, hermano, pero yo creo que usted está en un error, porque Eclesiastés capítulo 9, en el verso número 5, dice que los muertos nada saben. ¿Y sabe qué? Los testigos de Jehová utilizan este versículo de Eclesiastés capítulo 9, verso 5, porque dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Los muertos nada saben. Vamos a preguntarnos algo. ¿A qué se está refiriendo Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, cuando dice que los muertos nada saben? Hermanos, Eclesiastés, Salomón está hablando de que los muertos, una vez que dejan este mundo, ya no saben nada de este mundo. Los muertos van a la esfera que les corresponde, pero ya no saben lo que usted está haciendo. Su papá, su mamá, su hermano, su amigo, quien usted quiera, su esposa, su novia, ya no sabe de usted. Hablando, si alguien murió y a usted le gustaría saber, bueno, ¿de qué manera entonces los muertos saben lo que yo hago? Bueno, hay gente que dice que sí. Incluso la película de Coco, esa película que dice propiamente que los muertos no visitan, es una mentira. No es cierto.
Es lo que vamos a ver en esta tarde, hermanos. Vivimos de fantasías. Disney es una fantasía. Pero la palabra de Dios, hermanos, este libro sagrado es una realidad. Por lo tanto, el sabio Salomón dice que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, ¿dónde están los muertos? Elías y Moisés habían muerto. Incluso allá en la carta de Judas dice que el diablo y el ángel Gabriel pelearon por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué lo quería el diablo? Bueno, porque el diablo quería entregárselo a Israel para hacer idolatría con el cuerpo de Moisés. Por lo tanto, Dios envió por el cuerpo de Moisés al ángel Gabriel y el arcángel Gabriel se lo llevó. Por lo tanto, hermanos, nadie sabe del cuerpo de Moisés, pero del alma. En Mateo 17, versículo 3 dice, hermanos, que allí estaba Moisés y Elías. Bien, hermanos, entonces, ¿dónde están los muertos? Mire, hay muchas preguntas, hermanos, que no vamos a saber responder. No tenemos la información. Pero sabemos que hay cosas que, por ejemplo, Deuteronomio 29:29, allá en el Antiguo Testamento, dice que las cosas secretas u ocultas le pertenecen a Jehová nuestro Dios. Deuteronomio 29:29. Pero también Deuteronomio 29:29 dice que las cosas reveladas son para usted y para mí, para que las pongamos por obra. Entonces, mi hermano, usted hay cosas que me va a preguntar, yo no voy a poder contestarle. Pero ¿dónde están los muertos? Bueno, vamos a ver lo que la Biblia nos dice con respecto a este tema, a esta pregunta. Por lo tanto, hermanos, entendamos propiamente que Dios ha tenido un propósito bondadoso cuando nos limita el conocimiento acerca de la vida y también después de la muerte. ¿Se imagina que nosotros supiéramos nuestro destino, nuestra condición? ¿Cómo viviríamos? Pues viviríamos a lo mejor interesados, no propiamente por amor, y ya no haríamos las cosas por convicción, sino propiamente, hermanos, por una importancia material. Lo que Dios quiere, hermanos, para usted y para mí es que vivimos en este mundo. Obviamente, en este mundo nos está capacitando. Y hermanos, y en asuntos de prácticos de la vida, la palabra de Dios es la que día a día nos está llevando cuando la estudiamos y cuando propiamente estamos asimilando la verdad de Dios. Entonces, hermanos, si de alguna manera nosotros quisiéramos ver dónde están los muertos, tenemos que estudiar propiamente de lo que Jesús habló. Por favor, acompáñeme, tenga su Biblia a la mano. No solamente se quede con lo que yo digo, no. Tome su Biblia y verifique que lo que yo estoy leyendo es de la palabra de Dios, Reina Valera 60, algunas veces versión internacional o versión Américas, pero ahora es la versión Reina 60. Bien, allá en Lucas capítulo 16, versículo 19, por favor, abra su Biblia ahí. Lucas 16, versículo 19. Este pasaje, hermanos, nos va a dar la pauta para sacar varias información de la cual vamos a estudiar este tema, ¿dónde están los muertos? Podemos sacar mucha información, pero nos vamos a basar únicamente a la información donde el día de hoy están los muertos. Bien, Lucas 16, versículo 19. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, aquí está la clave, y en el Hades, es decir, ¿dónde están los muertos? En el Hades. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua,
porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. En la tierra tenías bienes y Lázaro tenía males. A ti te iba bien, a Lázaro le iba mal. Pero ahora Lázaro es consolado porque tuvo males. Y tú, porque tuviste bienes, eres atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de tal manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá a acá pasar. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa, a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés, a los profetas ya tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Cuánta información, hermanos, tiene este pasaje, la verdad? Tiene mucha información. Desde el momento que habla de los vivos, habla de los muertos, habla de las condiciones de la vida, habla de las condiciones que nosotros tenemos en este mundo, que propiamente, hermanos, el hecho de tener el rico, los bienes, hermanos, ser rico no es malo. Tener dinero no es pecado. Tener bienes materiales no es pecaminoso. En lo pecaminoso, hermanos, propiamente es que no hagamos el bien con los bienes que Dios nos da y los hagamos, obviamente, idolatremos el dinero y las posesiones materiales. A lo mejor, hermanos, usted me va a decir: ¿sabe qué, hermano? Pues, no, este pasaje es una parábola, como algunas personas hacen. Hay algunas personas que objetan inmediatamente: hermano, es que de una parábola no podemos aprender propiamente el destino eterno. Hermanos, seamos sinceros. Si verdaderamente fuera una parábola este pasaje, hablando en cuanto a la hermenéutica, que es la interpretación de la palabra de Dios, y que define, hermanos, cada interpretación, por ejemplo, de una alegoría, de una parábola, de una metonimia, de una metáfora, todos esos conceptos que lleva la hermenéutica, hermanos, si propiamente esto fuera una parábola, no encajaría en el modelo de las parábolas, por una razón bien importante. Hermanos, es el único lugar, fíjese bien, es el único lugar de las narraciones que Jesucristo da, es el único lugar donde Jesús da el nombre de una persona. Nunca mencionó nombres. Siempre decía: un sembrador salió a sembrar, una mujer perdió una moneda, hermanos, y sucesivamente siempre hablaba en maneras de terceras personas. Pero aquí está hablando directamente de un hombre y le está llamando por su nombre: Lázaro. Por lo tanto, hermanos, ahora recuerde un dato importante. El único que habló directamente de la muerte o de lo que está del otro lado después de la muerte solamente fue Jesús. Ningún apóstol habló de lo que se siente, habló de lo que es, habló de lo que propiamente las condiciones que hay. Nadie. El único que habló fue Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, no es una parábola. Dijo alguien la otra vez, platicando con ellos, le dije: mira, aquí está propiamente la narración de Jesucristo, donde describe la situación después de la vida. Me decía: no, hermano, ese pasaje de Lucas 16, versículos 19 en adelante, es el juicio de Israel. No es cierto tampoco. Por lo tanto, hermano, recuerde usted que el simple nombre, la simple palabra de parábolas, la parábola es poner al lado algo conocido para mostrar algo desconocido. Hermanos, la palabra toma una situación de la vida real, de aquí de este mundo, y con esta situación real traza un paralelo con una aplicación espiritual.
Entonces, no está hablando de la vida material, de la vida de real. Hermanos, porque Lucas propiamente, si así lo fuera, pues obviamente, hermanos, sería una descripción exacta de lo que sucede con los personajes incorpóreos. Por lo tanto, hermanos, entonces, vamos a ver una cosa, por ejemplo, los muertos están en un lugar, sin duda, pero este texto nos dice que están conscientes. Hermanos, como respuesta a la pregunta, ¿dónde están los muertos? Obviamente están en algún lugar. Mucha gente no cree que haya otro lugar después de esta vida. Pero Lucas 16, hermanos, describe propiamente que el hombre sigue viviendo después de que su cuerpo murió. El hombre sigue vivo. Y no es cierto que, hermanos, que te va a venir a jalar los pies y... No, no, no. El hombre muere y va a un lugar que Dios determinó y le llama Hades. En el Hades dice que el hombre no puede moverse. Dice el padre Abraham, hay una cima entre ustedes y nosotros. Ni tú puedes pasar para allá, ni él puede pasar para acá. Por lo tanto, una vez que uno muere, hermanos, ya no hay movimiento. Si en tu muerte, si en la vida, hermanos, por ejemplo, Lázaro vivió con todos los males, pero glorificando a Dios, tiene un lugar ganado que se llama paraíso. El rico, hermanos, obviamente, para él su Dios era el dinero. Y por lo tanto, por no dar honra y gloria a Dios, al Dios del cielo, hermanos, por no entender el propósito de Dios para la vida de nosotros, el rico fue al lugar que le correspondía, que se llamaba Tártaro. Hermanos, aquí en este video, si usted abre mi muro, la publicación anterior a este video, va a encontrar un gráfico que está directamente el Hades en este pasaje, en ese gráfico. En ese le estoy dejando para que usted más adelante pueda ver un gráfico así, de este, bueno, así es, si lo imprimiría, es hoja oficio. Hermanos, descárguelo, imprímalo si puede. Aquí está de lo que estamos hablando en la segunda esfera. Aclaro, los muertos están en un lugar y están conscientes. Hermanos, con esto, cuando vemos Lucas 16, echa por tierra lo que los testigos de Jehová dicen, que los muertos están, hermanos, obviamente olvidados, que se esfumaron, que ellos ya no existen. Es más, que el infierno no existe. Ellos lo niegan. La Biblia dice que sí existe y le llama Tártaro, hablando en el griego original. Entonces, hermanos, después de que uno muere, mucha gente está hablando de la extinción. Hermanos, la Biblia, la palabra muerte no es extinción. No. Hermanos, si un espíritu sigue viviendo después de la muerte, entonces no ha habido muerte. Porque el cuerpo muere, pero el alma no muere. Por lo tanto, hermanos, cuando la gente interpreta mal las cosas porque su mente es tan pequeña que no puede ver directamente que el rico y Lázaro, aunque su cuerpo dejó de vivir, su alma no. Estaban vivos y estaban conscientes. Hermanos, al menos el rico se da cuenta, siente, identifica, habla, reclama y tiene compasión de sus hermanos. Mire todo lo que está sintiendo el rico. ¿Dónde estaba? En el Tártaro. El Tártaro es parte del Hades. El Hades es la conformación completa, dividida a la mitad, y bueno, nosotros lo describimos así, por la sugerencia bíblica, que en la parte de arriba, hermanos, está el paraíso. Porque la Biblia dice que el rico, levantando la vista, vio a Lázaro. Levantando la vista, entonces vio a Lázaro en el seno de Abraham. El rico estaba abajo y estaba en el Tártaro, separado por una cima, pero estaba consciente. Por lo tanto, hermanos, entonces, mire los versículos, le doy evidencia bíblica. Romanos capítulo 7, versículo 9. Abra conmigo la Biblia, o anote también el versículo. Romanos capítulo 7, verso número 9, dice el apóstol Pablo: y yo, sin ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, hablando del mandamiento de Dios,
el pecado revivió y yo morí. Pero Pablo no murió físicamente. Pablo hablaba, hermanos, obviamente de la manera espiritual. Mire, hermanos, Dios a usted y a mí, Dios hablando espiritualmente nos ve muertos, aunque tengamos vida en este mundo. Acompáñenme a la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios, hermanos, quiero que vean lo que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Y mire lo que dice en el capítulo 2. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo número 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Hermanos, si usted va a decir, pero yo no estaba muerto, sí, para Dios estaba muerto. ¿Por qué estaba muerto? En delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿De qué manera somos muertos? Cuando vivimos en toda la pudredumbre de este mundo, delitos y pecados. Sin Cristo estamos muertos. Dios nos ve muertos. Por eso Pablo dice que Dios, que es grande y rico en misericordia, nos dio vida con Cristo a través de la fe. Ahora tenemos una vida delante de Dios. Estamos vivos para honra y gloria de Dios. Ya no andamos como zombies o muertos. Hermanos, como dice Efesios capítulo 2, por eso Pablo dice, ya no, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿En qué murió? Dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Colosenses capítulo 3, versículo 3. En la carta a los Colosenses dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿No habían muerto físicamente? Hermanos, propiamente la Biblia, no siempre la palabra muerte es literalmente, hermanos, es extinción. Bueno, nunca es extinción. Nunca es que nos extingamos como los dinosaurios. No. La palabra muerte, hermanos, mire, acompáñeme a Primera de Timoteo 5:6. Primera carta a Timoteo capítulo 5, verso 6. Dice Pablo, pero la que se entrega a los placeres, hablando de las viudas, la viuda que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Si usted no tiene a Cristo en su vida, como la palabra de Dios habla, usted está muerto para Dios. Y obviamente, hermanos, ¿cómo nos da vida a nosotros Dios? A través del bautismo. A través de las aguas del bautismo somos bajados al agua del bautismo y somos levantados para tener vida a través de Jesucristo. Y ahora Dios nos ve diferentes y sobre todo nos ve con vida. Por lo tanto, hermanos, entendamos que sin Dios y sin Cristo en el mundo, hermanos, somos unos desgraciados, desamparados, desventurados, la palabra es desventurado. Pero, hermanos, obviamente, recuerda que entonces cuando hablamos de muerte, hermanos, no estamos hablando de extinción. No. Mi amigo, usted cuando muera, su cuerpo va a ir al polvo y su alma va a ir al Hades. La iglesia, si verdaderamente, hermanos, es fiel, vive los mandamientos de Dios y obviamente, hermanos, vive la santidad que Dios nos demanda o nos exige, cuando nosotros muramos, obviamente, no vamos a morir, no vamos a ser extinguidos. Únicamente, hermanos, seremos separados, porque la palabra muerte, hermanos, básicamente es separación. La palabra muerte es el fin de un estado o condición, hermanos, pero no literalmente extinción. Nada más es el cambio de un estado a otro estado. Es decir, dejo mi estado físico y entro al estado inmaterial.
Por lo tanto, hermanos, entonces, recordemos que ayer hablamos un poquito más de esto, pero con otro tema, hermanos, y entonces recuerde que el alma propiamente es lo que va a ir al Hades, donde va a estar en la espera del juicio. Ahora, hermanos, los muertos no reencarnan, le aclaro. La gente el día de hoy, principalmente en la India, y hay otras personas también aquí en nuestro país, México, pensando que hay una doctrina de la reencarnación. Incluso hace días platicaba con alguien que me decía que él creía en la reencarnación. No existe, hermanos. Hermanos, porque propiamente la creencia en el sentido de que las almas de los muertos vuelven de una manera sucesiva a la tierra en formas o cuerpos diferentes, es una doctrina del maometismo y de muchas religiones orientales. Hermanos, en aquellos países obviamente se considera que la conducta que usted tuvo en este mundo, si fue una conducta buena, usted va a reencarnar en algo superior. Por ejemplo, si fue un perro, bueno, va a reencarnar en una vaca. Pero si usted no se portó bien y fue un perro, entonces va a reencarnar en una cucaracha, en un ratón. Son creencias de ellos. Pero hermanos, Lucas capítulo 16, retomando nuestro tema, nuestro texto, el rico y Lázaro no volvieron a la tierra en nueva forma o nuevos cuerpos. Lucas 16 echa por tierra la doctrina de la reencarnación. Después de que ellos mueren, siguen siendo los mismos. Y el texto reclama, obviamente, que la condición de ellos ya no era cambiante, ya era definitiva. Porque dice, además de todo esto, versículo 26, una gran cima está pues entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, y de allá para acá tampoco pueden. Lo que Abraham, hermanos, está insinuando, de acuerdo a la bendita palabra de Dios, es que tu forma que tengas una vez que entres a la eternidad ya no va a cambiar. Si relativamente, hermanos, entras directamente al tártaro, que se le conoce como infierno, ya no vas a poder salir de ahí. Si vas al paraíso donde Cristo le dijo al ladrón allá en la cruz del Calvario, a ti te digo que hoy mismo le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, por lo tanto, algo que nos debe de entusiasmar propiamente, que las enseñanzas de la palabra de Dios debe darnos bastante principios, hermanos, directamente a no creer a doctrinas humanas como la reencarnación. Hermanos, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 2, Salomón dijo que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Nada más habló de una vez, de manera singular. No dijo, habrá tiempo de que nazcan muchas veces y habrá tiempo de morir muchas veces. No. La Biblia, allá en Eclesiastés capítulo 3, versículo 2, tiempo de morir, singular. Obviamente tiempo de nacer. En Hebreos 9, 27, está establecido que los hombres mueran una sola vez. No existe la reencarnación. Eclesiastés 12, 7, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vuelve a Dios, no vuelve a otro cuerpo. Segunda de Corintios 5:10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso número 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Mientras, hablando de singular, cuerpo uno, sea bueno o sea malo. No hay, hermanos, la verdad, da tristeza por qué la gente cree a las doctrinas humanas y no le cree a Dios. Así que, hermanos, los muertos, le aclaro, no han ido todavía al destino final. No han ido. En ese gráfico que le puse allí en el Facebook, hermanos, describe la esfera material, la esfera del Hades, la esfera del juicio y finalmente la esfera de la eternidad. Son 4 esferas. Hablando propiamente porque ahorita estamos en la vida, vamos a morir. Lázaro y el rico ya murieron,
están en la segunda esfera que se llama Hades, pero están en diferente lugar, en diferente situación. Ellos van después de la segunda esfera a la tercera, que viene el juicio. En el juicio dice la palabra de Dios que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta lo que leímos por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, la última esfera, hermanos, que encontramos es que estaremos con Dios o estaremos sin Dios. La Biblia le llama el tercer cielo, el lugar donde habita Dios, según la carta a los Corintios. Y le llama Gehenna, al lugar, hermanos, que también Apocalipsis le llama el lago de fuego. Por lo tanto, ahorita estamos aquí igual en dos esferas. De una manera, la esfera espiritual, y mi hermano, usted ahora que está en la iglesia, una vez que se bautizó, ahora usted está en la esfera espiritual, que se llama, hermanos, los lugares celestiales, que es la iglesia. Pero también en este mismo mundo hay la gente que está en la esfera que están sin Dios y sin Cristo. Mucha gente podría decir, hermano, es que yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Bueno, le aclaro, el diablo también cree. Dice Santiago que los demonios también creen y tiemblan, pero no es suficiente creer. Necesitamos oír la palabra de Dios, primeramente, Romanos 17. Necesitamos creer la palabra de Dios después de que ya la escuchamos. No solamente la sabemos de manera pues de conocimiento, sino también ahora de fe. La creo. Tercero, si ya escuché, si ya la creí, me tiene que llevar a un estado totalmente de separación y de cambio, que se llama arrepentimiento. En el arrepentimiento debo dejar mis malos hábitos, porque yo estoy muerto ante Dios y debo dejar mis malos hábitos que me hacen ver muerto en delitos y pecados. Debo de confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, y de acuerdo a la Biblia, en Hechos 2:38, debo pedir ser bautizado para recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, y Hechos 2:47, ser añadido a la iglesia del Señor juntos con los que van a ser salvos. Es decir, en este mundo, según Hechos 2:47, hay una esfera donde están los que van a ser salvos, y hay una esfera donde no están salvos. Cristo habló de esto. Cristo dijo en Juan 8:47, los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Y le dijo a los fariseos, por eso ustedes no las oyen, porque no son de Dios. Y Cristo le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo, les dijo. Es decir, en la Biblia hay dos padres, el Padre Celestial, el Padre de bondad, y el diablo, que es el padre de mentira. Y que ha mentido, hermanos, desde el principio, siempre ha mentido. Por lo tanto, hermanos, entonces la pregunta sería, ¿quién es nuestro Dios? ¿Con qué equipo estamos? ¿Con el bueno o con el malo? No hay más. Aquí no hay un partido neutro que diga, bueno, yo no quiero estar con Dios, yo no quiero estar con el diablo, yo me mantengo en medio. No hay. Es como si tuviera dos sopas, fideo y arroz, nada más. O con Dios o con el diablo. Nada más. Si no estamos con Dios, ¿con quién estamos? Esa es la decisión que debemos de tomar para convertirnos en hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Que Dios, dice la palabra, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, es diferente ser creación de Dios y ser hijo de Dios. Lea, por favor, Juan capítulo 1, versículo número 12. Entonces, hermanos, recuerde, le repito, el morir no es todavía el estado final. Una vez que morimos, hermanos, recuerde, le voy a leer Mateo 25:31. Una vez que morimos nosotros, vamos al Hades. Después del Hades sigue el juicio. Mateo 25:31 dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas, el pastor las ovejas de los cabritos. Fíjese bien, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria,
Cristo va a regresar. Fíjese bien, y todos los ángeles con él, los ángeles lo van a acompañar. Entonces Jesús se sentará en su trono de gloria, y delante de él se van a reunir las naciones, y en esas naciones Cristo va a apartar los unos y los otros. Habrá una separación, así como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Es decir, hermanos, la oveja propiamente va a salvación y el cabrito va a la condenación. ¿Por qué oveja? Bueno, porque Cristo es el buen pastor. ¿Por qué cabrito? Porque el cabrito es el que anda brincando de congregación en congregación, de lugar en lugar, que nunca se establece, nunca aprende, nunca hace nada, únicamente anda brincando, dando problemas, llevando chismes, hermanos, no trabajando. Esos son los cabritos. La oveja tiene su convicción, tiene su relación con Dios, cuida su santidad y espera la venida de Cristo para estar delante de Él. Entonces, hermanos, recuerde, los muertos, una vez que morimos, no es el final todavía. Por lo tanto, hermanos, vamos rápido. Los muertos ahorita están en un estado intermedio, esperando el juicio. Entonces, no he contestado la pregunta, ¿dónde están los muertos? Bueno, de una manera superficial, pero vamos a Lucas 16, hermanos, para que veamos propiamente el estado intermedio, esperando el juicio. Durante los años que han transcurrido, hermanos, los predicadores del Evangelio han usado una variedad de diagramas, propiamente como el que le puse a disposición, para visualizar las esferas que tenemos delante de nosotros, material, inmaterial, el juicio y la eternidad. Así como está en el gráfico que le dejé ahí. Hermanos, estos obviamente diagramas son materiales, son extraídos de la palabra de Dios. Y podemos decir, hermanos, bueno, de alguna manera lo que tratamos de darle a entender a usted es algo de lo cual pueda entender que sí hay algo que viene, que la Biblia habla de ello y que usted se tiene que preparar. Nosotros ya estamos preparados. Nosotros ya sabemos, dijo Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya sabemos el camino, ya sabemos la verdad y ya tenemos la vida. Por lo tanto, lo único que esperamos es dejar este mundo. Decía propiamente el salmista en el Salmo 42, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Quisiéramos, hermanos, irnos de este mundo, porque sabemos que propiamente en el Hades, obviamente es mucho mejor que este lugar. Dijo Pablo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Así decía el apóstol Pablo. Entonces, avanzo, hermanos, porque los muertos están en un estado intermedio. En primer lugar, fíjese bien, hermanos, que la palabra Hades, como dice Lucas 16, se traduce como el mundo invisible. El mundo invisible donde el rico alzó sus ojos. Y la Biblia obviamente se refirió al estado de los muertos con la expresión llamándole al lugar Hades. La palabra Hades, hermanos, en el vocablo griego corresponde directamente más o menos a la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento en el hebreo Seol. La palabra Hades significa invisible y se refiere a un mundo invisible de los muertos. Propiamente, hermanos, un diccionario dice que es el receptáculo común de los espíritus incorpóreos, es decir, de la persona sin tener cuerpo, que sigue siendo la misma. Hermanos, entonces la palabra Hades se utiliza en algunos eufemismos como infierno. Sin embargo, hermanos, la palabra Gehenna también habla de un estado en el cual obviamente un lugar propiamente donde van a estar los muertos. Hermanos, en este lugar que propiamente le llama Hades, allí están los muertos pero sin cuerpo. Una vez que el cuerpo se fue directamente al polvo, hermanos, el muerto, obviamente, el alma de la persona sigue viva y sigue ahora en condiciones en las cuales está consciente, sensible y preocupado. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios dice claramente que el Tártaro es un lugar de tormento.
Porque, por ejemplo, cuando leemos segunda carta de Pedro capítulo 2, versículo 4, segunda carta de Pedro 2:4 dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, palabra infierno es la palabra tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Entonces, hermanos, la palabra que propiamente se traduce como tártaro habla de un lugar que son prisiones de oscuridad reservadas para el juicio, donde están los ángeles que pecaron. ¿De quién habla? De los demonios. Aquellos que decidieron seguir al diablo, a Satanás. Ya están en esos lugares, hermanos, y van a estar en reserva directamente del juicio. Por lo tanto, en ese mismo lugar es donde están también las almas, los muertos el día de hoy que ya murieron, si tuvieron a Cristo en la vida, si fueron bautizados en cuanto a la vida eterna. El apóstol Juan dice, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna directamente con Dios. Por lo tanto, hermanos, entonces, hay un lugar que la Biblia le llama Hades. ¿Dónde están los muertos? En el Hades. ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, absolutamente ahorita nada. Ya nada. Lázaro está descansando. El rico está en tormentos. Pero propiamente, hermanos, los muertos, hay un lugar propiamente donde ahora están. Lucas capítulo 23, versículo 43. Cristo le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si este hombre, entonces, la palabra de Dios dice que murió, ¿a dónde fue? El rico obviamente fue al paraíso. La palabra paraíso, hermanos, es una palabra persa que significa lugar de placer o jardín placentero, lugar de descanso o de reposo. Hermanos, directamente entonces, directamente el alma entra, el muerto, el alma del muerto va al Hades, donde le comenté que está Elías, está Moisés, está Jacob y estuvo Cristo mismo ahí. Ya lo mencionamos, ya lo leímos. Entonces, ¿dónde están los muertos, hermanos, que murieron en este mundo? Están en el Hades. Cristo fue ahí. Lázaro y el rico están ahí, pero están en dos condiciones diferentes. Por lo tanto, hermanos, es un estado de paz y de seguridad. Pero también hay otro lado. El Tártaro es un lugar de espanto y de angustia. Si los justos, hermanos, en este momento disfrutan de felicidad, los pecadores ya están siendo atormentados. Dice el rico, estoy sufriendo en esta llama de fuego. Por lo tanto, hermanos, ya está en adelanto, hermanos, y obviamente, pues son condiciones que usted preguntaría, si ya comenzó directamente y no hay juicio, ¿por qué los están castigando? Bueno, hermanos, recuerde usted que no es lo que nosotros entendemos propiamente, sino que realmente lo que está la palabra de Dios declarando. Algo que sí les digo, no hay segunda oportunidad. Ahorita podemos ponernos en paz con Dios. Tenga cuidado, porque el día de hoy, hermanos, han sacado diferentes planes de salvación. Por favor, lea el que está en la Biblia. Vaya al libro de los Hechos y estudie cómo se salvaba la iglesia del primer siglo y no puede cambiar el método de salvación. Así como Dios le dijo a Naamán a través del profeta que se metiera al agua 7 veces para que su piel quedara limpia, y Naamán no quería entender, y finalmente se metió al agua y fue sanado, restaurado. Así también, hermanos, la palabra de Dios dice, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Por favor, asegúrese que tenga la salvación bíblica y no la salvación que presentan los grupos religiosos el día de hoy. Tenga cuidado, hermanos, porque salvo siempre salvo es una mentira. Y si usted le cree a esa enseñanza de Calvino que está enseñándose el día de hoy, es una enseñanza que sale del mismo infierno y que está llevando hacia millones al infierno, porque no es lo que Jesús enseñó. Jesucristo nunca dijo levanten la mano y hagan una oración de fe. El apóstol Pedro no dijo cuando le preguntaron los judíos allá en Hechos 2:37,
Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro no dijo, levanten la mano y hagan una oración. No. Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros para recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Hay un método? Sí, en la Biblia está. Pero el día de hoy, hermanos, se ha cambiado. Y si usted, mi amigo, no ha hecho las cosas bien, tenga cuidado, hermanos, porque no se vaya a sorprender. Cuando la separación finalmente se lleve a cabo, que estoy hablando de la muerte, muerte es separación, nuestro cuerpo se va a separar de nuestra alma, nuestro espíritu va a regresar a Dios, nuestro cuerpo va al polvo y el alma va al Hades. Ahí están los muertos. Si hizo las cosas adecuadamente, está en el paraíso. Si no fue fiel para con Dios y no hizo las cosas bíblicamente, va a ir usted al tártaro. Y después del tártaro viene el juicio. Y no habrá usted quien lo justifique. Porque Cristo es el que nos justifica, el que nos santifica, pero particularmente como Salvador, es el que nos da la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, hay muchas maneras que usted puede ver y oír. Pero definitivamente, hermanos, quiero terminar con esto. Hermanos, tratando de dar respuesta a una pregunta, ¿dónde están los muertos? Bueno, Dios ha revelado a través de su palabra, necesitamos abrir nuestro corazón y yo le pregunto, quiero aprovechar, preguntarle a usted, si usted en estos 5 minutos que siguen, usted muriera, usted se debe de preocupar a dónde va a ir. Cristo nos pide que creamos en Él, Juan 8:24. Si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis, dijo el Señor. Cristo pide que nos arrepintamos de nuestros pecados, Lucas 13, versículo 3. Cristo pide que confesemos nuestra fe en Él, Mateo 10:32. Hermanos, y Cristo pide que seamos sumergidos en las aguas para recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, Marcos 16:16, Hechos 2:38 y Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6. ¿Y qué sigue después? Dijo Pablo, debemos andar en vida nueva. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Ha hecho usted esto? Gloria a Dios por ello. ¿Vive usted una vida de confianza y obediencia a Dios? Pregúnteselo y usted mismo contéstelo. Si hay una respuesta que no, hermanos, mi oración es que usted rinda obediencia a Dios y venga a los pies de Jesucristo. No hay nada más importante en este mundo que pensar en nuestra muerte, hablando físicamente de nuestra separación y nuestra entrada a la eternidad en el Hades. Una vez que muramos, hermanos, ya no hay cambio alguno. Alguien me decía, hermanos, si el diablo se arrepiente, ¿Dios lo perdona? El diablo ya no se puede arrepentir. El diablo también tiene libre albedrío como usted y como yo. Y aquí en este mundo sí podemos tener la oportunidad de arrepentirnos y de seguir a Jesucristo como el Hijo de Dios y convertirnos en discípulos y hermanos de Jesucristo. Eso le corresponde a usted. Pero si ya usted es parte de la iglesia, gloria a Dios. Pero no olvide lo que hablamos ayer en cuanto a la santidad. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Primo Gregorio Alvarado está conectado. Bendiciones, primo, allá en Broadville, Texas. Alina Martínez también está conectada. Mari Rodríguez, hermana, bendiciones allá en Matamoros. Ángel Lárraga, aquí en la ciudad de Madero, Tamaulipas. Alina Rodríguez, Alma Rodríguez acá en la otro canal. Virginia Villa. Ami González, Eugenio Palma. Lisbeth Rodríguez. Y bueno, a todos los hermanos que están conectados, amigos, y que estuvieron en esta transmisión. Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias por acompañarme en esta tarde de jueves, estudio bíblico, donde están los muertos. Si Dios nos permite, estaremos nuevamente conectados el domingo 11 de la mañana, transmitiendo la adoración a nuestro Padre Celestial. Bien, vamos a orar para despedirnos, hermanos, y estaremos
concluyendo esta ocasión. Le damos gracias, Padre bendito, porque nos ha permitido hablar de este tema, ¿dónde están los muertos? Sabemos que usted es un Dios de vivos, porque a pesar de que nuestro cuerpo algún día se separe de nuestra esencia, de nuestra alma y de nuestro espíritu, Padre Santo, obviamente nuestra alma continuará. Y sabemos que su palabra nos declara que hay un lugar donde vamos a ir y que propiamente se le llama Hades, el mundo invisible, el lugar donde Padre Santo es incorpóreo, pero sigue habiendo vida, sigue habiendo conciencia, sigue habiendo sensación, sigue habiendo interés y sigue habiendo sobre todo continuidad en la vida eterna. Pedimos, Padre, que bendiga a mis hermanos que se han unido en esta tarde, en este estudio, y nos ayude cada día, Padre, a seguir aprendiendo más de su palabra, que prácticamente nos está preparando para el día que dejemos este mundo y vayamos a la eternidad hacia usted. Permítanos, Dios, que sigamos sobre todo pues discerniendo, abra nuestra mente y nuestro corazón. Asimismo también, si no entendemos, también pedimos sabiduría para que sea derramada en nuestras vidas y podamos mejorar nuestra vida delante de usted. Padre, pedimos también por nuestra hermana Laura Lino, seguimos suplicando por su trabajo, porque usted le ayude a nuestra hermana. Pedimos que siga bendiciendo la iglesia, donde quiera que está, por esta pandemia que está afectando y que ha perjudicado también nuestras reuniones, nuestra adoración, nuestra convivencia y también nuestro trabajo. Pedimos que siga bendiciendo a las familias también, Padre, que están ahora pues necesitando de la bendición de usted a través de los trabajos, de los alimentos, de las vacunas y todo lo que el entorno en el cual vivimos está desarrollando. Padre, también pedimos su bendición por Gerardo, por Miguel, para que Dios tenga misericordia de ellos y pues alcancen a arrepentirse y sobre todo, Padre Santo, a enmendar su vida espiritual. Bendiga a Dios a su iglesia, gracias por todos aquellos que se han recuperado, siga bendiciendo a mis suegros, siga siendo con ellos en este proceso que siguen ya más adelante, Dios, en cuanto a la pérdida de mi cuñada, mi concuño, cuide a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, Dios, que están lejos también, les suplico que sostenga, Dios, ayude a mi hija Valeria allá en Broadville, cuide a mi hijo Alan en la Ciudad de México y nos ayude aquí en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, o Ciudad Madero, para seguir adelante en la fe. Dios, pedimos por todas las necesidades que hay en este mundo y, Padre, sobre todo por la salud en esta pandemia. Despídanos en paz, Dios, bendiga a mis hermanos que se han conectado en esta tarde, gracias por cada uno de ellos y pedimos, Padre, que su bendición le alcance para todo lo que hagan, a sus hijos, su familia, sus hogares, sus trabajos, su economía, y usted, Padre, derrame bendición en cada uno de ellos. Despídanos en esta tarde hablando de esos canales, mas nunca de su presencia. Siempre queremos vivir y habitar a su abrigo para que siempre nuestra vida espiritual siga adelante y Dios vayamos de día a día y de bendición en bendición. Le pedimos todas esas cosas en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, muchas gracias y cerramos la transmisión. Dios les bendiga, hermanos.